¿Por qué son las guerras? ¿Nunca se ha preguntado por qué hay guerras en el mundo? ¿Por qué hombres matan a otros hombres, no? Siempre hallé muy feo y hasta tonto matarse entre seres humanos, ¿no? Pero es realidad, y las guerras vienen desde que se creó el hombre, desde la caída del hombre, es que hay guerras, hombres matándose entre los hombres, ¿no? Imagínense cuánta plata se gastan en las guerras. Una sola bomba de esas que botan allá en Ucrania, los rusos, valen millones. ¿Cuánto bien se podría hacer en lugar de destruirnos entre los hombres? Podrían comprar alimentos, podrían mejorar la medicina. ¿Cuántas cosas buenas? Sin embargo, millones y millones de dólares se gastan en armamentos. Los países se tienen que armar para matarse, para defenderse, unos para pelear, otros. Y las guerras están ahí en el mundo, ¿no? ¿Cuántas viudas quedan después en las guerras? ¿Cuántos huérfanos, niños que quedan sin padres, dinero gastado? Las guerras. ¿Y de dónde vienen las guerras? ¿Por qué hay guerras? ¿Ya se preguntó? Bueno, vamos a ir a abrir nuestras Biblias en Santiago, capítulo 4, y aquí vamos a encontrar una respuesta a esta pregunta del por qué existen las guerras. Santiago capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué existen las guerras? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿De dónde vienen las guerras entonces? De dentro del corazón humano. Ahí está la verdadera batalla, y todo lo que la gente ya hace por fuera, ¿no? Ya las bombas, los abogados, los divorcios, los juicios y todo tipo de guerra, unos a puñete, otros con abogados, otros con bombas, otros con lo que sea, maridos entre mujeres, familias entre familias, barrios entre barrios, pandilla contra pandilla, comparsa contra comparsa, iglesia contra iglesia, religión contra religión. Hermano, guerras por todos lados. Y es porque realmente hay una guerra dentro de nosotros. ¿Sabía usted eso? Estamos en guerra. Dentro de nuestro corazón está la guerra. Lo que se ve por fuera es lo que en realidad está por dentro del ser humano. Y es por eso que hasta que no haya la redención del hombre, hasta el final, hermano, hasta después del milenio va a ser la última guerra. Hasta que Cristo reine completamente en la tierra, no van a acabar las guerras. Durante el milenio va a haber un tiempo de paz porque Cristo va a reinar en la tierra, pero al final va a haber una última guerra. Pero en este tiempo, sobre todo, mientras el corazón del humano siga como está, van a haber guerras. Y Pablo aquí, ¿a quién le estaba escribiendo? A los cristianos. No está escribiendo a gente que no conoce a Dios. Y es porque está diciendo, ustedes tienen una guerra dentro de ustedes. Aún como cristianos estamos en una guerra. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, los cuales combaten en vuestros miembros? Cuando dice vuestros miembros quiere decir vuestro cuerpo, mano, brazo, pierna. Entonces dentro de este cuerpito tengo pasiones, que en realidad deberían ser deseos, simplemente deseos. Si vamos al versículo siguiente, ahora note la palabra combaten. ¿De dónde viene? No es de vuestras pasiones las cuales, esa palabra combate nos habla de un ejército, nos habla de un cuartel militar. O sea, dentro de cada ser humano hay todo un ejército que está combatiendo. O sea, dentro de nosotros hay una batalla combatiendo, imagínense. ¿No? Hoy vamos a hablar de los tres enemigos del hombre, a cada cual peor, pero son grandes enemigos, muy fuertes.
Y este primero del que va a hablar Santiago aquí, habla de la guerra de la carne. ¿Ya? Un enemigo, pienso que yo el más duro, por eso es que Santiago comienza hablando de este enemigo primero, luego nos habla del mundo y después de Satanás. Pienso que va en el orden de grado de enemigos que tenemos, ¿entiende? Entonces para mí la lucha de la carne es la peor lucha del cristiano, mucho más que la del diablo, de eso vamos a hablar después. Pero este enemigo, la carne, es un enemigo que todos tenemos. Adentro hay un ejército, hay un cuartel y hay una batalla interna cada uno. La carne como naturaleza humana se corrompió por causa del pecado, pero ¿dónde se corrompió y cómo se corrompió? Y esto vamos a ver aquí. ¿Cómo es que batalla? ¿Cómo es que batallan nuestras pasiones? O sea, nuestras pasiones son enemigas y están bien atrincheradas, ¿no? Esa palabra combaten quiere decir que continuamente están combatiendo dentro de nosotros. El enemigo, las pasiones. Las pasiones quiere decir deseos exagerados. ¿Ya? Casi siempre cuando la Biblia habla de pasiones, nos habla en un sentido negativo. Aún esa es la película, ¿no? La pasión de Cristo, ¿no? ¿Han visto? Yo pienso que el título no está tan correcto, porque Cristo no murió por pasión. Él no tiene pasiones. La palabra pasión es una palabra negativa bíblicamente. Él murió con todos sus sentidos, con todo su raciocinio, su amor se entregó. Él no fue apasionado, quiero morir por ellos. Esa es la pasión, ¿me entiendes? La pasión del hombre con las mujeres, el sexo. Hay gente apasionada, por eso huye de las pasiones juveniles, ¿no? Entonces vemos que las pasiones no son. Lo que pasa es que ¿de dónde salen las pasiones? Las pasiones son deseos. ¿Quién hizo los deseos? Dios hizo los deseos. Quiero que entendamos este enemigo. ¿Cómo obra este enemigo de lo que llamamos la carne dentro de nosotros? ¿Cómo es que combate dentro de nosotros? ¿Ok? Dios nos hizo con varios deseos. Por eso las habla en mayúscula, no son vuestras, no dice una, son varias pasiones dentro de nosotros. Entonces, cuando Dios creó al ser humano, Dios lo creó con deseos. ¿Por qué Dios nos hizo con deseos? Deseo de comer, deseo de beber, deseo de tener relaciones sexuales. Esos son deseos que Dios colocó en el ser humano. ¿Qué otros deseos tiene el hombre? Mayormente, hay deseos, ¿no? Deseos de dormir. Imagínate si no tuviéramos deseo de dormir. Todos los deseos son buenos porque imagínate si no tuviéramos deseo de comer. Nos moríamos de hambre sin darnos cuenta, ¿no? Oh, me morí, mira, ya. ¿Y de qué me morí? De hambre, ni nunca lo sentí, dije, ¿no? Claro, hay una necesidad de ser productivo, de sentir que vales, trabajar, deseo de producir. Todos los deseos de beber, todos los deseos que Dios colocó en el ser humano cuando Dios lo creó, apuntaban hacia Dios mismo. ¿Ya? En el fondo, el mayor deseo que el hombre tendría que tener era de Dios. Por eso es que todo deseo físico tiene un paralelo en un deseo espiritual. ¿Sabía usted eso? Por ejemplo, tenemos deseos de comer. ¿Cuál sería el paralelo espiritual? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene. Yo soy el pan de vida, el que de mí comiere no tendrá hambre. Entonces vemos que aún cuando Dios crea al hombre con estos deseos, todos apuntaban hacia que el hombre entendiera que su mayor deseo sería Dios. Dios creó los deseos y también creó la provisión para todos los deseos, ¿no? Entonces, ¿por qué? En el fondo, Dios quería que el hombre deseara a Dios. Y así como encuentra una satisfacción en suplir los deseos físicos, él tendría que encontrar su satisfacción en los deseos espirituales. Vendrían relacionados,
Por ejemplo, el deseo de tomar agua, la sed, ¿no? Jesús dice, el que toma de esta agua volverá a tener sed, pero el que toma del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Entonces vemos, hay un paralelo de lo físico en lo espiritual. Entonces cada deseo apuntaba hacia Dios, para que el hombre anhelara a Dios y suplir tanto sus deseos espirituales como sus deseos físicos. Amén. El deseo de la relación íntima con su pareja representa la intimidad con Dios. Entonces, cuando entra el pecado en el hombre, ¿qué hace el pecado? Agarra y los desordena. Todo eso que estaba ordenado con un fin, un propósito, el pecado así como dice, estaba desordenada y vacía la tierra al principio, así. Desordena, lo confunde, lo mezcla, el pecado lo corrompe los deseos. Y entonces, esos pecados, en lugar de cumplir la función que tenían antes, ahí empiezan a apuntar en dirección errada. Lo que pasa es que Eva y Adán miraron la fruta prohibida, la codiciaron, o sea, un deseo, y al comer entonces corrompieron sus deseos, ¿no? Entonces, hermano, y a partir de ahí, pues los deseos se desordenaron, se corrompieron. Por favor, hermanito, si va a conversar, se va a mover, ya, nos distrae. Si va a estar aquí, quédese. Si va a irse, váyase, por favor. Ya, estamos en la palabra de Dios, hay que tener reverencia. Entonces, los deseos se desordenaron con la entrada del pecado. Y ahí surgen deseos exagerados por cosas que no tendrían que ser. Ahí vienen las pasiones, ¿no? Las pasiones. Deseos sin freno, podemos decir, ¿no? La palabra concupiscencia, ¿ha escuchado? Significa deseos desordenados. Y esa es la consecuencia del pecado. Entonces, cada uno de estos deseos, hermanos, que ahora están desordenados dentro del ser humano, se transforman en una trinchera, en un soldado. Antes estaban para ayudarnos, para desear las cosas de Dios. Ahora, por causa del pecado, se han corrompido y desean lo opuesto. Apuntan en dirección opuesta y se transformaron en enemigos de Dios y de nosotros internamente. ¿Ya? Por eso dice, batallan. Dice, no es de vuestras pasiones las cuales combaten. Quiere decir que nos dan guerra. ¿Y cómo combaten estas pasiones? Ellas quieren jalar hacia donde no tienen que jalar. ¿Me entiendes? ¿No? Por decir, el deseo de comer era algo normal, ¿no? Pero hoy el hombre, al no suplir esos deseos en Dios, y todo el problema está ahí, que al no ser suplidos en Dios, entonces ellos se desordenan y crean caos, porque Dios no los está supliendo en el espíritu primero. ¿Me entiendes? Entonces, la comida que tenía que ser algo natural, que Dios puso el deseo, que estando con Dios, bueno, el hombre comería y sería algo parte de satisfacer. Pero hoy, ¿qué vemos el hombre? Come. La gula, ¿no? ¿Y de dónde vienen esos deseos? Deseos desordenados. La gente come por ansiedad, la gente come por comer. Y es como, más comen y nunca se llenan, ¿no? Más bien come y en lugar muchas veces satisfacer el hambre, peor si la comida es riquísima como la de Valdeche. Entonces ya uno come y en vez de quedar contento quiere más. Dice que había un niño comiendo un chocolate y estaba llorando. Dice, ¿y por qué estás llorando, niño? ¿Acaso no te gusta el chocolate? Sí, me gusta. ¿Y de qué lloras? Que cada mordisco que doy se va acabando, decía. Y es que es así. No te satisface, ¿no? Y de ahí viene el exceso de peso, ¿no? ¿Por qué? Porque si Dios estuviera satisfaciendo tu corazón, esas pasiones, ¿no? Y hay gente que se tortura y lucha. Hay gente obesa, hermano, y no logran enflaquecer. ¿Por qué? ¿Y de dónde? Porque se dejaron vencer por esa pasión que combatió pidiéndole
pidiéndole más, más. Y al no estar Dios y al no batallar en el espíritu, al no crucificar su carne, entonces la pasión lo vence. Amén. Por eso que siempre digo, la mejor dieta es el ayuno. Busque a Dios. Mucha comida, mucho que la gente se engorda, no es por simplemente la comida, es ansiedad. La gente come por ansiedad, porque están buscando suplir a través de la comida algo que solo Dios lo va a suplir. Amén. Entonces es que estas pasiones, estos deseos primero tienen que ser suplidos por Dios, y ahí es donde ellos son derrotados. Por eso que usted ore, ayune. Ese es el arma para vencer este enemigo terrible llamado carne. Por decir, el deseo de beber es normal. Dios puso la sed en nosotros, ¿no? Él dijo que Él satisfaría nuestra sed espiritual. Pero usted ve como los borrachos, ¿no? Toman y toman y toman y nunca se sacia su sed. ¿Cómo es eso? Es porque sus pasiones están luchando dentro de ellos. Toman y toman. ¿Por qué está tomando? Es para ahogar las penas, pero son muy nadadoras, dijo uno, ¿no? Entonces, ¿realmente toman por sed? ¿O por qué toman? Toman por las pasiones. Y nunca esas pasiones, más toman, más desean, más desean. Y ahí está el alcohólico, ¿no? Hasta que por último se hacen alcohólicos, hermanos. ¿Y cuándo se le va a acabar la sed a ese hombre? ¿No? Toma y toma y toma. ¿Por qué? Porque son las pasiones. Y mientras él no aprenda a ayunar, a orar, a someter esa carne en la cruz. Por eso que en el centro de rehabilitación oran. Se ora 2 horas y media por día para quitar la ansiedad. Y cuando recién llegan, hermanos, 3, 4 platos les es poco, ¿no? Repete, triplete, cuatroplete, cincoplete. Y si hubiera más comida, no acaban de comer por la ansiedad. No es por hambre, es ansiedad. Esa batalla. ¿Y dónde está esa lucha? Está ahí adentro de cada ser humano. Y todos tenemos nuestros deseos desordenados, los deseos sexuales. Y las personas están con una, están con otra y nunca se satisfacen, hermano. Podrían tener 800 mujeres y cuando Dios nos reina en el corazón humano es un pozo sin fondo, ¿no? Ahí ve usted los mujeriegos, nunca se satisfacen. ¿Qué se va a satisfacer con su esposa si ni con 2, ni con 3, ni con 4? Imagínate, Salomón, 700 mujeres, hermano. Tenía 2 años para estar todos los días con una y a los 2 años recién volvería a estar con la primera. Imagínate 700 suegras, qué tortura, ¿cómo estaría el hombre? Misericordia. Por eso es que las pasiones torturan. En el fondo torturan al ser humano. Cuando el hombre se deja llevar por sus pasiones, cuando en vez de vencerlas, las pasiones lo vencen, y ellas combaten dentro del ser humano, combaten. Y hay una muestra clara, hermano, Salomón, David tenía varias esposas. ¿Y por qué no estaba feliz con tantas esposas que tenía, que todavía tiene que ir a meterse con la ajena? Y todavía va y mata por estar con esa persona. ¿De dónde vienen esas batallas? El rey David mató a los filisteos, venció al enemigo y era un hombre victorioso con Dios. Sin embargo, esta pasión lo derrotaron a él. En lugar de ir a la batalla, él se quedó durmiendo, pero la batalla estaba dentro de él y él no se percibió. Y se puso a ver internet ahí en la internet balcón, en el celular balcón. Y en lugar de cambiar canal, wow, se quedó mirando y se dejó llevar por su pasión. ¿Y a dónde lo llevó todo eso? ¿No? Oiga, todas las mujeres tienen lo mismo. Entonces, ¿por qué anda mirando pornografía usted? Si todas tienen la misma cosa. Es que nunca satisface los deseos de los ojos, nunca se satisfacen. ¿No pensó eso? Porque son pasiones desordenadas, que cuando uno piensa hasta son estúpidas, son sonzas. Pero sin embargo luchan dentro de nosotros, ¿no? Los ojos a los hombres se nos van y tenemos que luchar. ¿Y por qué? Porque está ahí la batalla. Y uno mismo se encuentra luchando con esas cosas. Tonta, para mí tonta, pero ¿por qué? Porque están ahí. ¿Por qué te atrae algo que no debería traerte? Por ese caos
Y eso entonces se volvió una gran batalla dentro del ser humano. Fíjese el versículo 2, versículo siguiente. Codiciáis, o sea, estas pasiones, estos desórdenes, llevan a la codicia. ¿Qué es la codicia? Desear lo que no puedo tener. Ya dijimos, los deseos no son malos, Dios los colocó. Tú puedes tener deseos por tu mujer y deberías tenerlo, y viceversa. Pero cuando tu deseo es por alguien que no te es lícito tener, codiciar la mujer ajena, entonces ¿qué estás? Tu deseo ya no es deseo, ¿qué es? Codicia. Eva codició el fruto prohibido. No deseó, codició, porque a ella no le era permitido desear ese fruto. Imagínese, tenía cuántos frutos había, y sin embargo, no va y desea el único, un solo árbol no podía comer, uno solo. Qué tontera, ¿no? ¿Cómo no dijo, bah, disfrutaré de todo esto? Pero así es el hombre, ¿no? Nunca se satisface, y por ahí es que entró el pecado. Y entonces codiciáis, ¿no? David codició a la esposa de Urías. Y no tenéis, y eso es lo terrible, ¿no? Cuando el hombre no busca de Dios, sus deseos empiezan a dominarlo y empieza a codiciar. Y como no puede tener, porque hay muchas dificultades para tener ciertas cosas, a veces la codicia de tener un auto o de tener lo que tu amigo tiene. Y todo esto viene a la pregunta, ¿de dónde vienen las guerras entre vosotros? ¿Sabe de dónde vienen las guerras? Porque no están conformes, codician. Eso como persona, codician la casa del otro, codician lo que el otro tiene, nunca están contentos con lo que tienen. Por eso pelea Rusia, porque no está contento. Tienen la nación más grande del mundo. ¿Sabía usted que el territorio más grande del mundo es Rusia? Y aún así quieren adueñarse de los otros. Qué cosa tonta, ¿no? Pero ese es el corazón humano que nunca está satisfecho con lo que tiene. Y de ahí nacen las guerras, del deseo de tener lo que el otro tiene, de las codicias. Y entonces no les importa matar con tal de yo tener lo que el otro tiene, quitarle. Vemos acá, por eso dice, mira, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. De ahí vienen las muertes, por las codicias. ¿De dónde vino la primera muerte? Caín y Abel. ¿Y por qué lo mató? Por envidia. ¿Entiendes? Ahí empezó la primera guerra, fue Caín y Abel. Y así siempre hay guerras porque alguien codicia lo que el otro tiene, porque no está contento con lo que tiene. Pero ¿por qué no está contento? Dice, porque sus obras eran malas, habla de Caín, porque él no llenaba su vacío con el corazón, con Dios. Siempre el que busca matar y hacer algo, el que quiere quitarle al otro, es porque no está satisfecho. Y eso es porque no tiene a Dios satisfaciendo su corazón. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Qué horrible, ¿no? Mire, todo esto son como soldados. Cada deseo corrupto dentro del ser humano combate la envidia, ¿no? El deseo de matar, cada uno de estos que está dentro del ser humano, hermano. Entonces, por último se llega hasta matar. Acab era el rey de Israel, junto con Jezabel. Tenía plata, tenía de todo. No va y codicia la viña de Nabot. ¿Qué hizo? Fue y lo mató. Por eso dice, no tenéis, matáis, ardéis de envidia. Mire cómo las pasiones puede hacer que un hombre arda de envidia. A ese punto pueden llegar las envidias. ¿Por qué mataron los fariseos a Jesús? La Biblia dice que por envidia. Porque veían a Jesús siendo respaldado por el Padre, haciendo milagros, poder, y le tuvieron celos, le tuvieron envidia.
¿no? Esa iglesia mejor que esta. Ay, veamos cómo hablar mal de ella, hablar mal, porque no podemos ver al otro superar, tener más que nosotros. A veces que en vez de alegrarnos por la prosperidad de alguien, ay, que ¿por qué él y por qué no yo? ¿No? A veces sube alguien a la alabanza y ¿por qué a él y a mí no me toman en cuenta y no sé qué? No podemos alegrarnos en el bien del otro, que más bien tenemos envidia. Ay, que a ella, mira su marido tan bueno, es que a mí malo mi marido, es que yo quisiera que fuera así mi marido, casi ya codiciando el marido de la otra, ¿no? Dice que siempre el jardín del vecino se ve más verde. Ese es un dicho americano. Siempre, hermano, vas a pensar que esa es feliz con su marido, es que a mí me tocó. O sea, siempre tendemos a pensar que lo que otros tienen es mejor que lo que nosotros tenemos. Y eso es porque no somos gratos con lo que Dios nos da. No estamos satisfechos. En realidad, en el fondo, es la falta de Dios. Porque sin Dios el hombre, así como el borracho, el drogadicto, el alcohólico, hermano, puede drogarse un cuarto de droga así lleno de droga y no se va a satisfacer, ¿no? Y el avaro puede tener los millones que quiera y más tienen, más quieren, más tienen, más quieren. Nunca están satisfechos porque adentro de él están esas insatisfacciones que nunca se llenan, ¿no? Y de ahí pues vienen las estafas, los robos, las deudas. ¿Por qué la gente se endeuda? Porque no están satisfechos con lo que tienen. Y usted sabe que cuando usted saca una deuda, usted paga casi el doble de lo que usted tiene en intereses. El doble se le va en intereses. Entonces tenemos que tener cuidado. Por eso la Biblia dice aconseja. No quiere decir que sea pecado, que esté mal. En lo posible no debáis a nadie nada. Amén. Evite deudas. Esté contento con lo que tiene. Amén. Porque después vienen los afanes, los estreses, porque pueden venir crisis. Entonces, en lo posible. El único caso que yo justifico una deuda, que si estás pagando un alquiler, aunque sea para sacar para un anticrético y en vez de botar la plata en el alquiler, pagas tu anticrético. Bueno, ahí está un poco más compensado. Pero otros sacan deudas innecesarias para tener un auto y el auto que te genera, a veces solo te genera gastos, ¿no? Hay cosas que hay que tener cuidado, mucho cuidado, ¿no? Y a veces simplemente porque queremos tener más o porque no estamos satisfechos. Hay que ver las situaciones, tener cuidado, ¿ya? Y de esas insatisfacciones vienen los robos, ¿no? Gente que roba, que estafa, que hace las cosas torcidas, porque nunca están, siempre quieren algo más, porque no vienen a Dios a buscar suplir su necesidad. ¿Qué dice ahí? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis. Claro, porque no están buscando de Dios. A esto le está hablando a esta iglesia. Y no podéis alcanzar. Ahí viene el estrés. Combatís y lucháis. Hay una lucha interna que yo quiero, que yo deseo, que no puedo, que esto. Combatís y lucháis. Pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? Ahí está la causa. Porque tratan en su fuerza. Porque no hay oración. No hay dependencia. Entonces su propia naturaleza los engaña. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo logro vencer a este enemigo llamado carne, estas pasiones? Es a través de la oración. Solo a través de la oración. Y cuando oras, hermano, y Dios viene, Él lo llena todo. Puedes no tener un peso en el bolsillo, no tener nada. Ni padre, ni madre, ni perro que te ladre, pero tienes la presencia de Dios, hermano. Y te sientes lleno, te sientes feliz. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Qué tengo que hacer? Porque no pedís. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es la solución contra este enemigo entonces? Pedir.
Y sabes, muchas veces vas a venir al Señor. Ay, Señor, que me deja el tren, que dame marido. Señor, te pido que por favor, que mis amigas se me burlan y que me voy a quedar solterona. Y empiezas a llorar y a clamar y ahí estás pidiendo. Y de repente empieza el amor de Dios a llenarte. Y puede que el marido no aparezca, pero tu corazón se llenó. Y de repente ya eso deja de ser importante. Amén. Que te deje el tren, pero que no te deje Cristo, siempre les digo. Gloria a Jesús. Ahora, ¿dónde encuentro eso? En la oración. Orando. Puede que muchas veces Él no satisfaga tu necesidad. Porque hay muchas necesidades que solo vienen de estas pasiones, que no son reales. ¿Qué quiero un celular? ¿Qué quiero? Será necesario si antes vivíamos felices sin celular. Pero es que mi amigo tiene de la última generación. ¿Qué zapatos? Nike. Antes eran quichutes, ¿no? Hediondos los quichutes. Pero, hermano, hay muchas cosas que en realidad no son necesidades, por las cuales tú te afliges, te angustias. Que si mi marido volviera, que si mi madre estuviera, que si mi tío, que si mi padre porque se murió, que no sé. Hay muchas cosas de que te afliges, que no son reales. Y cuando tú vienes a la presencia de Dios, hermanos, Él quita eso. Quita. Y te sientes feliz. Es que en realidad en el fondo lo que necesitas es a Dios. Pero como al hombre le cuesta orar, le cuesta pedir, le cuesta buscar, y es por eso que estos días, hermano, hemos venido hablando y vamos a estar hablando sobre la necesidad de la oración. Cuanto más ores, más satisfecho estarás. Amén. Más derrotado estará este enemigo que lucha, que combate. Combatís y lucháis. Dentro de nosotros lucha y combate, y por último por fuera. Y ahí viene que mi herencia, que mi hermano, que el juez, que el abogado, ahí está luchando. Una vez vino uno a Jesús: Señor, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo. O sea, mi hermano es un sinvergüenza que no está siendo justo, se está quedando con mi herencia. Jesús no le dijo: está bien, a ver, tráelo a tu hermano, vamos a decirle que parta la herencia. ¿Sabe qué le dijo el Señor? Guárdate de la avaricia, le dijo. Guárdate. Muchas necesidades no son reales. Entonces las satisfacemos a través de la oración, ¿no? ¿Cómo las satisfacemos? Orando. Versículo 3. Si es que has gustado la benignidad del Señor. Pedís y no alcanzáis. Entonces, no, se fue a Pedro. Santiago. O si quiere vaya a 1 Pedro 2:11. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestro. Dijimos que la solución ¿cuál es? Es la oración. Pero ¿sabe qué? Muchas veces el enemigo resulta ser más poderoso que el arma. El enemigo combate, las pasiones combaten. ¿Cuál es nuestra arma contra ella? La oración. Pero hay algunos que se dejan vencer, su arma es vencida por el enemigo. Porque dice, no reciben porque no piden. Y otros piden y no reciben porque piden mal. Piden para satisfacer sus propios deleites que combaten dentro de él. O sea, el enemigo venció su arma, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado de cómo oro. Señor, que dame marido, Señor, que quiero esa mujer, que quiero ese... Entonces, ese tipo de oración está diciendo aquí que no es buena. Y es por eso que no reciben lo que quieren, porque están pidiendo en base a sus propias pasiones. O sea, su enemigo venció el arma, ¿no? Entonces, venzo orando, pero mi oración tiene que irse acomodando a la voluntad de Dios. Como ya te dije, hay muchas necesidades que no son reales, y las verdaderas necesidades me las revela Dios. Hermano, tú estás angustiado por una moto, una casa.
y mientras tu vecino está yendo al infierno eternamente y tú no te angustias por eso. Tú ni siquiera te preocupas por las almas que son eternas y te preocupas por cosas que son pasajeras. O sea, tus necesidades están distorsionadas. ¿Me entiendes? Pero cuando vamos entendiendo y vamos crucificando esas pasiones, vamos dejando a un lado, vamos entregando al Señor. Señor, te entrego. Y como dice la palabra, busca primero el reino. O sea, primero lo que es importante para Dios, lo que verdaderamente vale, lo eterno. No me angustio más por lo que no es eterno. Entonces voy dejando en las manos de Dios, entonces mis oraciones van encaminándose en la dirección correcta. Señor, abre los cielos en esta iglesia. Señor, trae el pecador. Señor, llévame al evangelismo. Bendice las almas, bendice los ministerios. Entonces tus oraciones van siendo direccionadas. Por eso que estamos promoviendo la oración que es conforme a la voluntad de Dios. Y tú orando de esa forma, Dios va. Y Señor, también te entrego esta otra necesidad. Y Dios va supliendo. Busca primero su reino y las demás cosas te serán añadidas. Entonces tenemos que pedir bien. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestro deleite. Entonces este enemigo carne, hermano, es terrible. ¿Y cómo lo vencemos? Orando. Allá arriba, al final del culto, hermano, vamos a comprometernos para tener una hora de oración. Los que quieran venir un día a la semana a orar aquí a la iglesia. Porque algo que el Señor me dijo, mi casa será llamada casa de oración. Porque yo estaba diciendo, Señor, ¿cómo vamos a aumentar la oración? Porque es algo que el Señor me viene hablando de que necesitamos con la iglesia crecer en oración. En tu vida personal crece en oración y tú vas a ver los resultados. Tus verdaderas necesidades siendo satisfechas y Dios direccionando y usando tu vida para sus propósitos eternos. Entonces, allá en el templo menor, cada uno va a hacer un horario una vez a la semana y tenemos allá los cuadros con todas las avanzadas, los pastores, tenemos los ministerios. Entonces ahí oro conforme a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que su obra avance, que su reino avance. Entonces usted va a venir y va a orar por los cuadros, va a estar orando, ¿no? Y también por sus necesidades personales, pero esas van quedando en un segundo plano. Uno va aprendiendo a priorizar, ¿no? Así he vivido todos estos años, hermanos. Desde que conozco al Señor siempre prioricé y he buscado las cosas de Dios. Y Dios no solo suple, te sobreabundan las bendiciones cuando buscas primero su reino. Nunca me ha afligido, me ha angustiado por las cosas del mundo, las necesidades. Y he visto, y eso, es que usted es pastor. Y yo, hermano, he trabajado secularmente, he vivido no es porque vivo de la iglesia, hermano. Yo no vivo de la iglesia, vivo para el reino. Amén. Entonces Dios suple nuestras necesidades. Amén. Entonces vale la pena. Filipenses 4:6. Ya para salir de este enemigo, los otros los vamos a hacer más cortos. Batalláis, combatís, habla de guerra, ¿no? Una guerra interna terrible dentro de nosotros. Por nada estéis. ¿Ve? Cuando tú crees que tu necesidad no está siendo suplida, te afanas, te estresas y ahí luchan las pasiones, de ahí vienen las enfermedades. Pero sabe, hermano, ¿tendemos permiso para afanarnos por algo? Pero es que, pastor, usted no sabe pues que mi hijo está en la cárcel, que mi hijo está en las drogas y que no sé cuánto. Es que, hermano, ¿qué dice ahí? ¿Por qué? ¿Habrá algo más grande que Dios? ¿Habrá algo que Dios no pueda cambiar o solucionar? Y es que por eso que ahí cuando nos dice por nada, es por nada estéis afanosos. O sea, crucifica esos afanes, esas ansiedades. Ora, ponlo a los pies de la cruz y confía, como dice ahí, por nada. Nada. ¿Qué puede ser más? Es que tengo que pagar la factura. Entrégaselo a Dios y Dios te va a dar la solución, te va a abrir puertas. Ora hasta que tu afán quede en nada. Por nada estéis afanosos. En lugar de estar afanado, ¿qué hay que hacer? Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción. Entonces, así es que yo venzo, hermano, este enemigo carne, pasiones, deseos desordenados. Orando.
como dice ahí. Entonces, cuando sienta un afán de algo, ¿qué tengo que hacer? Correr al abogado, correr al banco, correr no sé, no. Corre a orar. Tienes una necesidad, corre a orar. Que Dios va a quitarte la ansiedad y te va a abrir puertas y te va a direccionar, te va a decir, vaya acá, haga así. Él te va a dar la sabiduría. Amén. Si no sean conocidas, en lugar de estar afanado, ¿y cómo oro? Con ruego, con acción de gracia. Eso es con fe, quiere decir. Siga. Y la paz de Dios. Entonces, cuando oro, cuando clamo y entrego mis necesidades, mi afán, mi desesperación, entonces, ¿qué sucede? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Oye, ¿cómo está tranquilo con semejante problemón? Dios tiene cuidado. Imagínense, Pedro estaba en la cárcel, lo juzgaron para matarlo, al día siguiente lo iban a matar. ¿Y sabe qué hizo Pedro? Se durmió. ¿Será que usted dormía en una noche como esa? Porque dice que vino el ángel, lo despertó y él pensó que era un sueño y lo sacó de la cárcel. Estaba durmiendo con una sentencia de muerte al otro día. Es que él había aprendido a confiar en Dios. Amén. Eso pasa cuando oramos. Y había una iglesia orando por Pedro también. Y Pedro orando. Ahí vemos el resultado. El poder de la oración logra hacer eso. Traer una paz que sobrepasa el entendimiento. Paz en medio de la tormenta. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, ¿no? Ahí es corazón ansioso y la mente torturada. Pero cuando oramos, oramos, nuestra mente se relaja, descansa en las promesas, en la palabra, ¿no? Señor, tú eres más grande que cualquier adversidad, ¿no? Guardará vuestros pensamientos, vuestros corazones. Amén. Entonces, ¿cuál es el arma contra este enemigo? Carne. Oración. No es minutación, es oración, por lo menos una hora. Primera Timoteo 6, 7 al 8. ¿Estás preocupado por algo? Ora. ¿Tienes una necesidad? Ora. Y si no tienes ninguna, sigue orando para no tenerla. Primera Timoteo 6, versículos 7 y 8. Y hermano, cuando oramos, tenemos paz, satisfacción, ya no estamos ansiosos por el futuro. Preocuparse, ¿sabe qué significa? Ocuparse antes. A veces tenemos muchas preocupaciones, ¿no? Está bien, hay que ocuparse cuando llega el momento. Tenía un amigo de la universidad, compañero, viene y me dice, Michael, te invito a mi boda. Ah, qué bien, te vas a casar. Ya tengo la comida, ya tengo la banda, ya tengo el lugar, tengo todo, solo me falta una cosa. Sí, ¿qué te falta? La novia, me dijo. Es así, la gente se afana, ¿no? Y es que ahorita no tengo, si me caso, ¿con qué le voy a dar? En la rehabilitación, así es, ¿no? Hermano, cuando venga la necesidad, va a venir la provisión. No se preocupe por mañana. Mañana Dios ya va a prever para mañana. ¿Entiende? Pero siempre nos ocupamos antes de tiempo. Dios mandaba el maná para cada día, pero nosotros queremos maná para todos los días, para el futuro, para no sé cuánto. Haga de Dios su confianza y su seguridad, ¿no? Es que pasa que nos cuesta confiar en Él, entonces buscamos cosas en las que podamos depender y decir, ay, que tengo tal seguro y este seguro me va a respaldar. No está mal que tengas un seguro, no está mal si tienes la posibilidad, pero el más seguro es Dios, hermano. Amén. Porque Él te guarda de enfermedades. ¿De qué sirve el seguro si tu enfermedad te la van a pagar, pero no te la van a curar? Igual te puedes morir con seguro y todo. En cambio, Dios te guarda. Si no tienes la posibilidad de un seguro, confía que Dios te va a guardar. Ora, cubre. Depende de Él. De hecho, he visto mucho eso. Personas que no han tenido dinero tuvimos
caso, personas con dinero, con cáncer, y los llevan a Brasil y hacen de todo, igual se muere. Y he visto personas sin dinero, hermano, sanarse. Y digo, wow, es que pasa que esta persona confía en su dinero y en lugar de confiar enteramente en Dios. En cambio he visto otra persona que con medicinas naturales, orando y buscando, se sanó. Entonces uno dice, wow, entonces no es la plata. Que al que no la tiene la plata no le queda otra que confiar en Dios, pues, ¿no? Ahora Dios puede usar los médicos y está bien, si esa es tu confianza allá, entonces vaya a gastar su plata, igual Dios puede usar los médicos. Pero el que no la tiene va a tener que depender enteramente de Dios. Bien, ¿qué dice ahí? Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. ¿No? Tanto se afanan los hombres, hermanos, por tener, pero chutito vinimos y nos vamos sin ni nada, hermano. ¿Qué te vas a llevar? Un hombre se murió y se llevó una bolsa de oro al cielo. Entonces el ángel le dice, ¿y qué trae usted aquí? Oro, dijo. Va, ¿para qué trae asfalto? Si aquí hay harto asfalto por todas las calles. Mira. Las calles son de oro allá. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, hermano, nada te vas a llevar. Todo es temporal, pasajero. Siga, nada podemos llevar. Así que, ¿qué dice ahí? Teniendo sustento y abrigo, ¿qué dice? Estemos contentos. Dios alimenta a las aves. ¿Cómo no te va a dar de comer a nosotros, hermano? ¿No ve? Pero es que la casa, es que el auto, es que el alquiler. Ore. Pero si tienes comida, sustento, Dios te da lo necesario. Quédese contento, hermano, en su tiempo. Amén. En su tiempo. Yo 12 años viví en alquiler después que me casé. Y esperé el tiempo hasta que Dios me dio mi casita. Pero es en su tiempo. Pero ya quieren la casa, ya quieren el auto, ya quieren esto, ya quieren lo otro. Que no están contentos. En vez de estar preocupado por eso, ¿por qué no te preocupas por las almas? Y así vivimos con mi esposa. Nunca ni pensaba que no tenía casa propia, ni me acordaba de ese tema. Dios proveía para mi alquiler, pero nosotros andábamos siempre enfocados predicando, salvando, haciendo misiones, yendo de aquí para allá. Y no estaba en nuestra mente esas cosas. Amén. Y por último, Lucas 12:15. Estos son versículos hermosos que nos ayudan para vencer ese enemigo: carne, pasiones, ansiedades, deseos desordenados. Entonces, la oración, citar estos versículos. Y les dijo: mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes. Amo ese versículo. Amo. Aquí le da a todos esos apóstoles de la prosperidad. Aquí. Todos esos predicadores de la prosperidad. Que vas a tener casa, que Dios quiere bendecirte, que te va a dar un trabajo, que no sé qué. Cuando aquí dice que no se trata de eso la vida. No es importante. Importantes son las almas que son eternas, el evangelio. En eso consiste la vida, servir, buscar las cosas de arriba y no las de la tierra como prioridad, ¿no? Entonces, guárdate de la avaricia. Y no se necesita ser rico para ser avaro. Hay ricos que no son avaros y hay pobres avaros. Ya he visto eso. Se salen del centro sin un peso porque no pueden estar sin plata y andan, se preocupan. He visto yesca avariento. Entonces, la cuestión es estar satisfecho con lo que tienes, hermano. Rico es el pobre que sabe agradecer lo poco que tiene sin ni siquiera merecer. ¿Entiendes? ¿Quién es el verdadero rico? No es el que tiene. El verdadero rico es el que está contento con lo que tiene. Porque si tiene 1 millón y no está contento y quiere otro 1 millón, es un pobre miserable que le falta 1 millón a su vida. ¿Entiende? Entonces, ¿quién es el verdadero rico? Es el que dice gracias por la comidita, gracias porque tengo lo necesario. Ese es rico, el que está contento con lo que tiene. Ese es el verdadero feliz, el verdadero rico, hermano.
Amén. No es el que tiene mucho, porque si tiene mucho y no está contento, sigue siendo un pobre miserable. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Ay, la gloria. Y en el versículo 21 nos dice en qué consiste la vida. La vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Entonces, ¿en qué consiste? Así que así es el que hace tesoro para sí y no es rico para con Dios. ¿En qué consiste la vida entonces? En ser rico para con Dios, no rico acá. ¿En qué consiste la vida? Eso. Ojalá se afanen en ese sentido. Rico en conocer la palabra, rico en ayuno, en oración, en predicación. Y también hay que trabajar. Ay, la Biblia dice: el que no trabaje no coma, trabaje, ¿no? Pero no haga del trabajo el dinero la razón del trabajo. Aún el trabajo se transforma en un instrumento para predicar el evangelio. Y cuando tú lo tomas así, lo vas a ver diferente tu trabajo. Cuando no vas para hacer plata, es que este no me paga bien, es que esto. No, tú vas para ganar almas a tu trabajo. Entonces cambia tu forma de ver las cosas. Amén. Entonces hasta aquí este enemigo carne, y ahora vamos al enemigo mundo. Santiago 4:4, el versículo siguiente. Quedamos en el 3, ahora el 4. Y aquí solo vamos a dar rapidito unas vistas acá. Los otros dos enemigos es el mundo y el diablo. La carne, el mundo y el diablo son los tres enemigos del hombre que batallan, con las que batallamos. Oh almas adúlteras, y esto le dice a estas personas que no oran bien, y parte del hecho por el cual oran mal, ¿por qué no oran como deberían? Es porque están contaminadas con los valores del mundo, porque están llenos del marketing mundano y piensan que eso los va a hacer feliz. Entonces, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera hacerse amigo del mundo se constituye. Este mundo es contrario a Dios, hermano. Sus principios, sus películas, sus músicas, sus fiestas, sus idolatrías, todo eso es contrario a Dios. Entonces, no se haga amigo del mundo. Y el mundo trata de seducir con sus luces. Así como la carne quiere seducirte con sus falsos deseos, el mundo también quiere seducirte con sus engaños y sus mentiras. Por eso que el primer enemigo es la carne. Luego se va al mundo, porque todo el mundo que vive con todos esos deseos desordenados, ahora lo hacen marketing, todos esos deseos, ahora lo hacen grande, ¿no? Sus músicas, todo eso. Y entonces también el mismo mundo se transforma en un enemigo interno y otro ahora enemigo externo, ¿no? Y Dios no quiere, hermano. Mejor sea amigo de Dios y no amigo del mundo. ¿Qué prefiere? ¿Tener a Dios de enemigo y al mundo de amigo? ¿O al revés? ¿Tener a Dios de amigo y al mundo de enemigo? Nunca vas a agradar al mundano, hermano. Así que no se preocupe. No se haga amistad con el mundo, ¿no? Ay, es que la fraternidad, es que las ex amigas del colegio, las ex compañeras, tienen tecito todos los viernes. No, venga aquí al viernes a la reunión de mujeres mejor. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. ¿A qué va a ir a esas reuniones? A ver, a escuchar que fulana se la hizo a mengana, que su marido, que esto, que... ¿A qué va a ir a esas burreras? ¿No ve? ¿Por qué? Amistad con el mundo. Eso no quiere decir que no podamos tener un amigo del mundo, pero no tenemos comunión porque son amigos, no les desea el bien, ora por ellos, pero ya ir más allá cuesta si realmente eres cristiano. Entonces hay que vencer este segundo enemigo que se llama mundo. Siga. Y en cada enemigo nos pone las mismas respuestas. ¿Cuál es la solución? La oración. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Oiga, piense, ese versículo es hermoso. Que Dios tenga celo de mí, como si yo fuera algo. Yo mismo oro y le digo, Señor, ¿qué puedes encontrar de bueno en mí que quieres que yo esté contigo? ¿Por qué me celas?
como si yo tuviera algo bueno, pero es tan grande su amor que para Él yo valgo. Y Él quiere estar conmigo y Él quiere que yo sea para Él. Y a Él no le gusta que mi corazón se vaya tras de otras cosas, tras del mundo y tras de la carne. El Espíritu Santo ahora mora en nosotros. Y el Espíritu Santo nos cela. Por eso es que cuando te vas a las fiestas mundanas, cuando andas mundanito por ahí, tú sientes que el Espíritu Santo se contrista. No le agrada, ¿no? Entonces, ¿para qué voy a contristar al Espíritu Santo y alegrar al mundo? Mejor hago al revés. Por eso a veces, ¿sabe qué? Las personas, ¿por qué no vino a la iglesia? Ay, es que tenía la fraternidad de mi compañero, mi hijo tenía no sé qué cosa. O sea, ¿por qué quieren agradar primero al mundo y después a Dios? ¿Por qué no le dicen a las personas, ¿sabes qué? Tengo un compromiso, no voy. Siempre te va a aparecer gente en tu casa los domingos o cuando quieres venir al culto. Vas a darte cuenta de eso. El diablo te los manda. Pero en vez de agradar a esas personas, dejando las cosas de Dios, ¿por qué no haces al revés? ¿Por qué no agradas a Dios? ¿Y qué importa que se enojen los demás? ¿Sabe? Uno dice, ¿por qué no los invitamos ¿por qué no invitas a tus amigos al culto? Se enojan pues cuando uno les habla, ¿no? Y sin embargo, mire, ellos te dicen, vamos al junte, vamos al junte. No, no voy a ir. ¿Qué? ¿Pero cómo? Y te reclaman un mundo porque no vas al junte. Pero sin embargo, cuando tú vas y le dices, vamos al culto, ¡ah! O sea, claro, ellos te menosprecian las cosas de Dios. Pero sin embargo, ay, es que no lo puedo desagradar. Es que es mi hermana, es que es mi madre. Pero cuando tú lo invitas para las cosas de Dios, ¿cuál es su respuesta? Pero sin embargo, tú te sientes en obligación de agradarlos a ellos. Ellos te comprometen y todo. Pero cuando se trata de buscar de Dios, ellos te menosprecian. Entonces, aprende eso. De la misma forma que ellos rechazan tu invitación de Dios, rechaza las invitaciones de ellos. Actúa de la misma forma que ellos actúan con Dios. ¿Entendió? Agrade a Dios y no al mundo. Sea amigo de Dios y no del mundo, porque al fin y al cabo ese mundo no te va a salvar, te va a echar a perder. Dios te va a salvar. Amén. No me importa lo que opinan de mí. No me importa lo que el mundo opina de mí. No me interesa para nada, hermano. Por eso hablo la verdad, guste al quien no guste. No, lo que la Biblia dice, ahí está. Ay, pero vas a ofender, pero que a la gente no le gusta que digas o que, ¿qué me importa? Yo no estoy para agradar al mundo porque el mundo es enemigo de Dios, entonces es mi enemigo. Yo estoy en contra de sus valores, sus principios, no de las personas. Dios ama a las personas, pero su sistema estoy en contra, ¿no? Y no me importa si agrado o no. Y a Dios el homosexual es pecado. Dios ama al homosexual, pero su vida es pecado. Ay, pero te van a multar. Hermano, yo no voy a agradar al hombre, voy a agradar a Dios. Amén. Y que el mundo se enoje, ellos darán cuentas a Dios. Bien, entonces, no agrade al mundo, agrade al Espíritu Santo. ¿Y cómo agrado al Espíritu Santo? Orando. Él me anhela, entonces lo busco para estar con Él en lugar de estar en las cosas del mundo. Siga. Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces sea humilde, hermano, porque el mundo solo provoca orgullo, soberbia, ¿ya? Habíamos quedado en el versículo, creo que te saltaste el 6. Amén. La carne y el mundo producen orgullo y soberbia, cosas que Dios resiste. El mundo vive en resistencia contra Dios porque no quieren hacer la voluntad de Dios. Entonces, si tú te haces mundano, pasas a ser parte de ellos y eso viven en orgullo. Y no tienes el favor de Dios. La gracia significa el favor. En cambio, cuando te humillas y agradas a Dios, Dios sopla en tu favor. La gracia de Dios está sobre los humildes, sobre los que le obedecen. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece. Siga. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Aquí el tercer enemigo, ya para ir terminando. Entonces, ahora cuando tú das lugar a la carne, al mundo,
ahí recién obra Satanás en un creyente. Usted fíjese que el diablo está puesto aquí como el tercer enemigo. Y a veces se le da tanta importancia al diablo. ¿Me entiende? No. Aprenda esto. El diablo solo puede actuar por legalidades. Y la puerta al diablo se llama orgullo. Entonces, ¿cómo yo venzo al diablo? No. Es con ayuno, es con humillación. No es echando vino, aceite, trigo, sal y todo lo que ahora hacen estas iglesias. Y más bien cuando usted escucha esa gente, es que el diablo aquí, diablo, y empiezan en un sentido de, solo se llenan de orgullo. ¿No? ¿Quieres vencer al diablo? Ponte de rodillas, sométete a Dios, resiste al diablo y él huirá. Ese es el arma. El arma no es gritar, no es creerte más que el diablo. El arma es todo lo contrario. Es someterse a Dios y humillarse. El proceso. Y entonces el enemigo dice, aquí ya no hay orgullo, no tengo nada que hacer. Porque si el diablo está actuando es porque hay alguna área en la persona que no está sometida a la palabra de Dios. Hay orgullo en esa área. No obedece a Dios, entonces hay orgullo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Humillarse. Y el enemigo va a perder legalidad ahí. ¿No? Entonces, también este enemigo, la carne la venzo en oración, el mundo lo venzo en oración y al diablo lo venzo también en oración. Someteos pues a Dios. ¿No? Entonces, cuando usted tiene guerra espiritual, no es ir contra el diablo, es ir con Dios. ¿No? Hay guerra, vamos a ayunar, vamos a orar. No es irme contra el diablo, porque el diablo quien lo venció es Cristo. Si el Señor, si yo tuviera que ir a pelear contra el diablo, así te hace y te tumba y te dejase. Tú no tienes poder para vencer al diablo. Lo que hacemos es someternos a Dios, aquel que lo venció en la cruz, rendir nuestra vida. Entonces nuevamente nos habla de oración y resistir. No, ahí viene la tentación, las batallas en la mente. Entonces vas resistiendo, vas orando, vas buscando hasta que se va, huirá de vosotros. Ya para terminar, versículo 8. ¿No? Entonces, acercaos a Dios. En el mismo contexto de la batalla espiritual contra Satanás, me someto a Dios y lo voy buscando. Acercaos a Dios y Él se acercará de vosotros. ¿Entiendes? Entonces, más lo busco, más cerca de Dios, y el diablo dice, aquí ya no tengo nada que hacer, porque donde está Dios, el diablo no puede estar. Amén. Este es uno de los versículos favoritos. Siempre que oro, cito este versículo. Porque empiezo a orar, empiezo a buscar la presencia de Dios. Entonces digo, Señor, está escrito que si yo me acerco a ti, tú cada vez te vas acercando más y más a mí. Más y más. Acercaos a Dios y Él se acercará de vosotros. Entonces vamos orando, vamos buscando y vamos a ir llenándonos más y más, ¿no? Y en esa búsqueda, entonces, pecadores, limpiad. Dios nos va mostrando nuestros errores, nuestras áreas, vamos limpiando. También habla pecadores porque le está hablando a estos cristianos carnales que estaban llenos de pasiones, llenos de cosas mundanas, dando lugar al diablo, a los enemigos. Entonces busca de Dios, le dice, y arrepiéntete, y Dios va a irte limpiando las manos, las actitudes, tu actuar. Y vosotros de doble ánimo purificad vuestro corazón. Deja de ser inconstante. Le está escribiendo a cristianos carnales. Amén. Que si somos cristianos de oración, de búsqueda, hermano, de un solo corazón. Hay gente que se emociona y busca un rato y esto, y después, que pastor, quiero hacer seminario, quiero servir, quiero ir a las misiones, que quiero, y después uno los pilla, ya no quiero ir ni a la iglesia, ya no quiere nada ni con Dios. Un día querían ser pastor, después no quieren ser ni salvos siquiera. ¿Cómo es eso? Entonces, doble ánimo, ¿no? Inconstante en todos sus caminos. Entonces, hermanos queridos, tenemos estos enemigos fuertes. Así como el mundo está en una guerra, es por causa de estos tres enemigos.
que el primero es las pasiones, ¿no? Y ese mismo enemigo están aquí, combaten dentro de nosotros, combaten, luchan cada día, la ansiedad, el afán. Y ahí está. Quiero invitar a la alabanza, por favor. Y hermano, esta mañana vamos a hacer un compromiso, ¿no?, de oración. ¿Dónde está la mesa, la planilla? ¿Dónde? Era pues acá. Que traigan aquí aquí. Hermano, ¿estás luchando con algún enemigo? ¿Hay ansiedad en ti? ¿Cuánto tiempo oras? ¿Buscas de Dios? Batalla, ¿sabes? Si tú no luchas esta batalla, los enemigos sí luchan. A veces queremos descansar, ¿no?, y decir, darle lugar a nuestra carnecita, bajarnos de la cruz por un rato, decir. Pero el problema es que el enemigo no deja de luchar. Y estos enemigos están decididos a destruirnos. No están jugando. Nuestras pasiones lastimosamente pelean contra nosotros. Dice allá en Pedro que batallan contra nuestra alma, dice. Pasiones que batallan contra nosotros, terribles enemigos. Cada deseo dentro de nosotros es un enemigo que lucha contra nosotros mismos. Si tú quieres venir aquí adelante y entregar al Señor alguna área por la que estás luchando, has estado con ansiedades, preocupaciones, ahí está el consejo. Echa sobre Él todas vuestras ansiedades. Entrégale tus preocupaciones, tus angustias. Entrégale cuál sea tu área, tu debilidad, tu temor. La solución es acercaos a Él y Él se acercará de vosotros. Ahí está la solución a nuestra batalla. Él peleará por nosotros nuestras batallas. Él te dará victoria. Él suplirá tus necesidades más profundas de tu corazón. Necesitas amor, no lo vas a encontrar en un ser humano. No necesitas mendigar amor y llorar por el cortejo, la corteja. No, ven a la fuente del amor, que es Cristo. En Él vas a encontrar esa carencia, esa falta de aceptación que piensas que con otras cosas. Él es la verdadera necesidad del hombre. Amado Señor Jesús, gracias te damos por tu palabra, porque tú nos muestras la realidad. Los enemigos que combaten dentro de nosotros, enemigos terribles, Señor. Pero tú nos das las armas, la oración, el ayuno, tu palabra, para luchar y vencerlos, Señor. Enemigos verdaderos, no enemigos falsos como el mundo piensa que pelean contra la gente. Padre, venimos a ti, nos acercamos a ti, a entregarte nuestras necesidades, nuestros afanes, nuestras ansiedades. Amado Rey, tú eres la plenitud de aquel que lo llena todo. Contigo estamos completos, Señor, no nos falta nada. Tú eres nuestra mayor necesidad. Tú eres nuestra mayor necesidad. Nos acercamos a ti. Acércate a nosotros. Abre los cielos sobre esta iglesia y acércate. Tu presencia empieza a tocar. Tu presencia empieza a derramarse, tocando los corazones, llenando los vacíos, sanando las enfermedades, restaurando la familia. Padre, abre los cielos en esta casa. Hemos venido a ti a suplir nuestras necesidades más profundas. Llena, llena, llena la falta de amor, la falta de paz. Tú eres nuestra necesidad. Tú eres quien suple todo, Señor. Llena, 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 llena. El que toma de esta agua volverá a tener sed, pero el que tome del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, jamás. Venimos a beber de esas aguas. Venimos a comer de ti, que eres el pan de vida. Llena, Señor, llena cada espacio del corazón. Cada pasión sea ordenada. Cada sentimiento desordenado sea puesto en orden. Padre, frena las pasiones desordenadas, las concupiscencias. Quita la pornografía, la masturbación. Quita
Quita toda mentira del diablo, todo deseo engañoso, mentiroso. Padre, ministra, ministra, ministra. Ve llegando a lo más profundo. Ve quitando la ansiedad. Quita el afán. Por nada estéis afanados. Mañana te pertenece a ti. Tú suplirás el pan de cada día. Mañana tú proveerás. Gracias, Rey. Danos el pan de cada día. Danos el pan de cada día. La fuerza, la voluntad para cada día enfrentar. Ve tocando, papá. Derrama tu presencia. Quiero pedir a los líderes, por favor, pastores, líderes. Vamos a orar. El Espíritu de Dios está aquí, se está moviendo, los cielos se están abriendo y la presencia del Señor se va moviendo, tocando, liberando, sanando. Más. Tu alabanza Él escucharás. Y Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas. Te adoramos, papá. Manda sus ángeles. Alábale. Te alabamos, Rey. Tú eres nuestro pan, tú eres nuestra bebida, tú eres nuestra riqueza, tú eres todo lo que necesito, Rey. Todo lo que necesito está en ti. Tú eres dueño de la plata, el oro. Todo te pertenece, Rey. Todo te pertenece.